Buenos días, bienvenidos a todos a otra de las citas ya habituales que convocamos desde Madrid Network, la red de innovación de la Comunidad de Madrid, pero que tiene como impulsores y como motores a dos entidades que son Moneyok y Space Startup, que llevan además, yo creo que el espíritu de colaboración en sus venas y que no solo nos aportan conocimiento, sino que también tienen detrás un gran capital humano que hace fácil cualquier jornada organizada con ellos. Y muestra, por ejemplo, el éxito de hoy, más de 200 inscripciones tenemos. Moneyok, como muchos ya sabéis, es una firma de consultoría internacional. Es experta en gestión y asesoramiento de incentivos fiscales vinculados a la innovación, como es el IP Box, también llamado Patent Box, uno de los incentivos más potentes, pero también es verdad que menos conocido, y de eso se encarga luego David y se encarga todos los días que estamos con él, porque puede suponer una reducción del 60% del impuesto de sociedades. Sin duda las caras visibles de esa casa y también alma mater, David, muchas gracias, y Remy también que está detrás. Y Space Startup es una agencia de referencia en el ecosistema innovador. Ellos están especializados en la externalización de servicios a startups tecnológicas con el objetivo de llegar a mercado, de potenciar las ventas de productos y de servicios, acompañando un poco en ese crecimiento de las startups tan difíciles. Gracias a Jaime, que siempre está entre bambalinas, que casi nunca le vemos, pero es otro de los espíritus de estas jornadas, y también a Manuel, que nos acompaña hoy. Y además, surtidores de conocimiento esta mañana, pues contamos con Javier Ruiz, que es viceconsejero de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Es un hombre con un importante bagaje profesional, tanto en el ámbito público como privado, con el que además tengo el placer de haber trabajado cerca y tiene una gran capacidad además para escuchar y para comunicar. Muchas gracias, Javier, buenos días y bienvenido. El sonido lo tienes quitado. Perdón, gracias a vosotros, Gemma. Buenos días a todos. Tenemos también a Juanjo Fernández, que es socio fundador de GW Spain Project. Es esa consultora facilitadora de la transformación empresarial que busca oportunidades nuevas, que busca propuestas de valor para captación de clientes. Buenos días, Juanjo. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos también a Pedro Robles, fundador de Fundit, esos facilitadores del acceso a ayudas y subvenciones tan complicadas de conseguir. Han desarrollado un interesante buscador que se actualiza de forma automática y diaria. Dabéis una cifra interesante en vuestra web. Dice, en España se publican 30.000 millones de euros en ayudas de subvenciones cada año, pero nunca se reparten en la totalidad. Buenos días, Pedro, y encantados de tenerte aquí. Buenos días. Nada, encantado yo. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, con ganas de empezar a charlar entre todos. A repartirnos conocimiento. Y no por la última, menos importante, por eso la hemos dejado al final, Ana Luque, gerente de ventas de Cámara Certifica, esa entidad que muchos conocéis que desde 1997, con su aporte técnico, nos ayudan a reforzar la posición del mercado de nuestras empresas, a incrementar la confianza tanto en clientes como inversores. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. A vosotros, buenos días. Bueno, pues vamos a entrar en arena porque sin duda para los proyectos innovadores, aparte de ideas, aparte de ilusión y aparte de conocimiento, pues tenemos a veces compañeros de viaje que no son cómodos de llegar ni de conocer, que son las subvenciones, los incentivos, la financiación un poco pública y ahora mismo todo pivota en torno a esa cifra mágica que no sabemos hacia dónde llegará ni cuándo, que son los 140.000 millones de euros del Fondo Europeo de Reconstrucción. De eso, de incentivos fiscales, de deducciones fiscales, de certificación, vamos a hablar esta mañana. Así que vamos a dar ya paso a la mesa redonda y vamos a comenzar con Javier. Hablábamos también en el preámbulo, fondos europeos, cómo, qué, dónde va a llegar este dinero, cuáles son los plazos, ¿cuándo se estima que llegue este dinero? Háblanos un poco más, que tú eres también un gran conocedor de todo esto, de esos fondos europeos de reconstrucción.
Gracias, Gemma. Bueno, pues muy rápidamente para dar paso a los demás y no entretenerme mucho. Como tú dices, esa cifra la tenemos todos en la cabeza, la hemos leído en prensa muchísimas veces y tenemos todos una gran esperanza, ¿no?, en que ese dinero llegue un poco para la reconstrucción de todo lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues lo hemos visto todos, ¿no? Caídas del 18% del PIB en el segundo y el tercer trimestre de España, del 11% en la Unión Europea, confinamientos que han parado la actividad económica hasta en un 30%, ¿no?, en toda la Unión Europea, en todos los estados. Y eso ha generado, bueno, pues ante una crisis económica sin precedentes, ha generado una respuesta de la Unión Europea sin precedentes, ¿no? Entonces, pues por un lado, se ha modificado el marco financiero plurianual hasta los 1,07 billones y por otro lado se ha puesto en marcha el mecanismo Next Generation con 750.000 millones, que es un paquete de reconstrucción y de ayuda para todos los estados, ¿no? Entonces, los pilares son básicamente, primero, ayudar a reconstruir todo lo que se ha quedado por el camino. Segundo, relanzar la inversión privada hacia un modelo productivo nuevo. Y tercero, muy curioso y muy importante, aprender de lo vivido, ¿no? Aprender de la crisis, que tiene mucho que ver con todo el refuerzo del sistema sanitario, ¿no? El propio nombre del programa, de 750.000 millones, que se llama Next Generation, como decía, ya da un poco idea de qué se trata, ¿no? Es decir, no es una política anticíclica más que ponga en marcha la Unión Europea, sino que se trata del camino hacia un nuevo modelo productivo, ¿no?, en todos los estados, ¿no?, en el que yo creo que España tiene muchísimo que decir, ¿no? Los fondos, bueno, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Una de las cosas más importantes en este caso, y a la que hacías tu referencia, Gemma, es el timing, ¿no? Yo creo que estamos ante una gran oportunidad, porque vamos a recibir, bueno, pues 140.000 millones, que es, pues comparándolo con el último programa operativo, entre los 140.000 del Next Generation más lo que venga vía marco financiero plurianual, pues estamos hablando a lo mejor de unos 200.000 millones, ¿no? Es decir, eso es casi multiplicar por 4 lo que se ha recibido en el último programa operativo, ¿no? Y no solamente hay que es una gran cantidad de dinero, sino que el tema es que hay que gastársela en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Yo creo que hay unos hitos muy importantes que tenemos que tener todos en cuenta. En este momento, ¿dónde estamos? En este momento estamos en la fase en la que el Gobierno está negociando de alguna manera los flecos del borrador de programa, porque para acceder a los fondos hay que presentar un proyecto de transformación. El Gobierno presentó un borrador en octubre del pasado año y lo que está haciendo ahora es, bueno, pues cerrando un poco ese tipo de políticas tractoras, un borrador que incluye 10 políticas tractoras en las que, bueno, pues la transformación digital bueno, pues lleva una parte importantísima de esos fondos, como no puede ser de otra manera si lo que queremos es transformar el modelo productivo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en la fase de que de aquí al 30 de abril tenemos el Estado español tiene que presentar ese plan de transformación, el plan España Puede, que todos conocemos por el nombre. Y a partir de ese momento tiene que haber un dictamen de comisión y de consejo hasta el 30 de junio, ¿vale? Y a partir de ese momento los fondos se liberan, con lo cual la llegada de los fondos puede ser pues, prácticamente el segundo semestre, aunque se ha pactado un 13% de anticipo, ¿vale?, con todos los estados, pero la fecha clave para mí es el 31 de diciembre del año 23, en el que el 60% del mecanismo de recuperación tiene que estar comprometido, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa que el comprometido en la administración pública es cuando ya tenemos un beneficiario de una ayuda, por ejemplo. Es decir, cuando yo me presento una ayuda y la administración me reconoce ese carácter de beneficiario, en ese momento el fondo está comprometido, ¿no? Por tanto, estamos hablando de que hay que comprometer el 60% de ese fondo antes del 31 de diciembre del 23 y el 100% del 31 de diciembre del 24. Por tanto, es mucho dinero y en muy poco tiempo, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos ante un reto país en el que, desde mi punto de vista, no solamente la responsabilidad es de la administración en sus 3 niveles, sino la responsabilidad también es de la propia sociedad civil y yo creo que las empresas, en este caso, como digamos canalizadoras, ¿no?, facilitadoras o beneficiarias últimas de ese dinero, pues tienen un papel muy importante que jugar, ¿no? Entonces, en ese caso yo creo que es muy bueno, pues que todos estemos, que tengamos a mano nuestros proyectos, ¿no?, que puedan, de alguna manera, contribuir a esa mejora, a ese retorno a la sociedad y a ese cambio de modelo productivo que es lo que se pretende, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, no sé si con estas pinceladas podríamos hablar horas y horas, ¿no?, de esto porque es súper interesante, ¿no? Pero entiendo que está contestada de momento, ¿no? Sí, ya hemos contextualizado un poco y vamos a abundar un poco más sobre esto. Me he dejado a un peón de la baraja, como lo he mencionado antes, sin saludar. Manuel López, responsable de desarrollo de negocios. Aquí estoy brillando. Me falta uno, es que como os he nombrado un poco antes. Bueno, pues sin duda vamos a seguir con las preguntas. Estamos con el tema de fondos europeos. Pedro, tú que estás vinculado con el mundo de ayudas, de subvenciones, muchas preguntas para ti, pero te haré solo algunas. ¿Llegarán estos fondos a todo el mundo? Porque claro, todo parecemos aquí que la caja de Pandora se va a abrir y van a empezar a llover dinero. ¿Cuáles son las ayudas que tú recomendarías
pues un poco al tejido emprendedor, pequeños empresarios que están invirtiendo constantemente en temas de innovación. Pues nada. Su retorno, porque claro... Sí, bueno, es que la verdad es que Javier ha dicho cosas bastante interesantes, así que si te parece te contesto a la pregunta y luego entro. A ver, yo hay un concepto que le llevo dando vueltas durante mucho tiempo, y es que las empresas deben tener claro que las subvenciones son para quien paga impuestos. O sea, si tú eres un, por así decirlo, autónomo que paga una cuota de 60 euros al mes y que no tiene gastos recurrentes, que no tiene ningún tipo de gasto para su día a día, es complicado que recibas ninguna subvención. Pero si tú realmente eres una empresa que tiene gente contratada, que está invirtiendo en tecnología, que está emprendiendo y abriendo nuevos locales, que va a comprar maquinaria o similares, al final todo eso son impuestos. Y todo eso es lo que realmente tú puedes recuperar por subvención. O sea, que no nos engañemos, las subvenciones son para los que pagan impuestos. Porque hay mucha gente que también nos pregunta y nos dice, ¿qué hay para mí? Y digo, ¿pero qué gastos tienes? No, bueno, 50 euros al mes. Digo, pues es que entonces no vas a tener ninguna subvención. Las subvenciones te las dan asociadas a un gasto, en el 95% de las veces. Y cuando hablo de subvenciones, hablo de todo tipo de incentivos públicos, ¿vale? Que al final simplificamos en la palabra subvención, pero hay subvención, hay préstamo, hay avales públicos, hay vamos a decir, incentivos fiscales, y hay también, vamos a decir, reducciones de las cuotas de la seguridad social. Entonces, hablamos un poco de todo, y que realmente lo que recomiendo a la gente es que cuando se sienta que está pagando muchos impuestos, que piense por qué paga, y que probablemente para cada una de esas líneas por las que está pagando impuestos, probablemente pueda recibir algún tipo de ayuda. Obviamente hoy recomendaría el que pueda estar generando empleo, por favor, que pida ayudas para el fomento del empleo, que en Madrid, por ejemplo, funciona muy bien. El que esté invirtiendo en tecnología, digitalización, o bueno, que es la palabra de moda, diría que es fondos de recuperación y digitalización. Yo no sé cuál está más de moda. Pues ese, por ejemplo, que saque vamos a decir, un retorno fiscal, y también que pida una subvención para poder acceder. Eso como recomendación general. Luego me ha encantado, Javier, lo que has comentado, yo no lo sabía, de los 60% y 100% para el 23 y 24. Mi sensación con los fondos europeos es que no he visto tanto humo seguido en mi vida, y cuando digo humo es que realmente, o sea, vamos a estar más de un año escuchando a los políticos y a todo tipo de empresas posicionándose con lo de los fondos europeos, y la realidad es que a los de abajo van a llegar las pipas. O sea, esa es mi sensación, van a llegar las pipas. ¿Por qué? Porque ahora mismo están las grandes empresas y todos los lobbies ahí moviéndose, Dios, el PERTE, las intenciones, el no sé qué, a ver si me dan a dedo un proyecto de 300 millones y no sé qué. Y no nos engañemos, el 95% del tejido empresarial de este país son micropymes que, si les preguntas qué es I más D más I, no te lo saben contestar. Porque hay ciertos conceptos o cultura de este sector o de las ayudas que bueno, que es complicado que lo tengan interiorizado, porque es un mundo muy complicado. Y luego, como última cosa, que has puesto un poco el ejemplo de que las empresas también son responsables de poder repartir estos fondos, Javier, hacerlas responsables a ellas, no estoy muy de acuerdo, porque hoy por hoy es que las subvenciones en los fondos públicos son un follón. Es que no nos engañemos, toda administración pública quiere tener su propia subvención y lo quiere hacer a su manera. Y las hay, convocatorias abiertas todo el año, quedan 15 días, quedan un mes, hay de todo, que van por orden de llegada, concurrencia competitiva. ¿Qué es concurrencia competitiva? Se lo dan a los mejores. Entonces, hay una serie de mecanismos tan variopintos en este país con la cantidad de administraciones públicas que lo único que hace es complicarlo todo. Y así, pues el que está abajo y bastante tiene con abrir el bar ese día, dices que yo tengo que pedir las subvenciones, pero bueno, dámela a dedo. Si ya sabes lo jodido que estoy, si te estoy haciendo la declaración del IVA todos los trimestres. Y o sea, que quiero decir que hay debate aquí, así que ya, por dar unas pinceladas, ¿vale? Gema, un poco de introducción de cómo veo yo un poco, o cómo lo vemos desde Fundit. Al final lo que queremos es ayudar al pequeñito, al que tiene menos armas, menos herramientas. Sí, sin duda, además vosotros estáis en el día a día, estáis en la arena y veis pues un poco la realidad. Es verdad que el 95% del tejido empresarial español es pyme, y contra eso y micropyme, y contra eso es complicado.
Bueno, veremos a ver qué pasa. Intentaremos entre todos, vosotros sois organismos intermedios para canalizar empresas que esa maraña administrativa pues sea compleja y poder encauzar. David, hemos hablado de fondos europeos, pero vamos a ir un poco más allá también a otras ayudas, a otros incentivos que existan al margen de fondos europeos y compatibles con fondos europeos. ¿Cómo podemos maximizar la aplicación de los mismos, compatibilizarlos en su caso? Háblanos un poco de esto. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias. Estoy bastante de acuerdo con lo que dice Pedro. El dato del 95% de empresas de pymes es la realidad, ¿no? Siempre pensamos en el IBEX 35, pero no es así. A mí siempre me gusta hablar, cuando hablamos del mundo de la financiación de la innovación, que pues la digitalización, los proyectos de I+D, de innovación tecnológica, etcétera. Me gusta hablar del mundo de las ayudas, donde encontramos los fondos europeos, ayudas regionales, nacionales, locales, que como bien ha dicho Pedro, pues hay concurrencia competitiva, que se acabe el presupuesto, first in, first out, etcétera, y es bastante follón, ¿vale? Y luego está el mundo de los derechos. El mundo de los derechos es que si cumples una serie de requisitos puedes aplicarte incentivos al I+D+I. Estoy de acuerdo totalmente con Pedro que efectivamente tienes que estar pagando impuestos a sociedades, tienes que haber generado una riqueza para poder beneficiarte de estos incentivos, este retorno a la inversión, ¿no? Entonces, a gran alto nivel, en este mundo de los derechos, totalmente compatible con el mundo de las ayudas, fondos europeos, nacionales, regionales, yo destacaría 3 grandes incentivos, ¿no?, que ha citado Pedro, ¿no? Uno de los más conocidos son las deducciones fiscales por I+D+I, ¿vale?, donde las empresas que pagan impuestos a sociedades pueden tener un retorno a la inversión por sus actividades de I+D o de innovación tecnológica. La frontera ahí siempre es bastante complicada, ¿no? Pero un poco para... Si se lo tuviera que explicar a mi hija Julieta de 9 años, le diría, la I+D es algo que nunca ha hecho nadie, que es algo nuevo en el mercado y que lo hace una empresa, y la innovación tecnológica es una mejora para ti, pero que lo tienen tus compañeros de clase, ¿no? Entonces es como una mejora para la empresa, pero que en el sector ya existe, ¿no? Si hablamos de I+D, las deducciones pueden ir entre el 25 y el 42%. Esto en España, porque ayer, y quiero echar un guiño a muchos asistentes que están de Canarias, tuvimos un evento en Canarias y hay un régimen especial canario, y hay las deducciones, pues bueno, la innovación tecnológica en vez de un 12 es un 45%, ¿no? Canarias, aparte de tener un clima excelente, pues tiene un régimen especial para incentivar más, si cabe, estas deducciones, ¿no? Pero volviendo al resto de España, la I+D va entre el 25 y el 42% el gasto elegible, y la innovación tecnológica un 12%. El otro incentivo gran y potente, que lo ha citado Pedro, son las bonificaciones al personal investigador, que es un menor pago mes a mes en las cuotas de la seguridad social, ¿vale? Y es muy importante para empresas que contratan, que tienen empleados en su plantilla a personal dedicado a actividades de I+D, pues se pueden beneficiar de un menor pago mes a mes en la seguridad social, que es flujo de caja, para invertir en contratar a más gente o en más proyectos de I+D o en pagar más a tus empleados, siempre es positivo, ¿no? Y el último incentivo, que es compatible con todos los que hemos dicho, deducciones, bonificaciones y las ayudas, que nos comentará más Pedro, nos comentará más Javier, etcétera, es el que en España conocemos como Patent Box, y a mí me gusta llamarlo IP Box, porque es un incentivo más amplio, ¿no? Y es el incentivo que lo que premia es la cesión o transmisión de activos intangibles, como pueden ser las patentes o un software avanzado, ¿vale? Con el punto está la digitalización de software avanzado, y hemos hecho muchos eventos aquí de blockchain, de inteligencia artificial, de machine learning. Pues esto es una reducción del 60%. Y el punto más importante, y con esto cedo la palabra al siguiente ponente, es que es totalmente compatible con deducciones, con bonificaciones y con las ayudas desde europeas hasta regionales y locales. ¿Ok? Con lo cual, el mensaje es animar a las empresas que realmente pagan impuestos y que están invirtiendo en I+D, bien sea tecnología, bien sea en otro tipo de mejoras de procesos, que tienen un retorno a la inversión compatible a las ayudas. Bueno, pues vamos sin duda cargando ya información que nos puede ser de interés. Y ahora vamos un poco también a aclarar el tema de Cámara Certifica. ¿Cuál es, Ana, vuestra misión en el mundo de la innovación? Hablamos de las certificaciones, pero acláranos un poco esto. ¿Cuál es vuestra misión, vuestra labor? Nuestro papel. Bien, pues agradezco la ayuda a Pedro y a David porque, bueno, pues nos han puesto el problema sobre la mesa, ¿no? Es que es I+D y que es IT, y si tengo derecho al 12%, tengo derecho al 42%, ¿quién me ayuda con esto, no? Bueno, pues la definición efectivamente no es fácil, David la ha hecho bien como para un niño de 9 años y bueno, pues es complicado, ¿no? A veces hay una línea muy pequeña entre si esto ya lo tenían tus compañeros de clase o no lo tienen y por tanto es un proyecto innovador.
nuestra misión es esa, es evaluar los proyectos y ver si entran en una categoría o en la otra y analizar el gasto que tienen asociado. Ahí Pedro decía efectivamente que cuando hay gasto hay posibilidad de retorno y existe ese derecho que reconoce el artículo 35 de la Ley del Impuesto de Sociedades y bueno, pues poquito después de que se leyera el derecho salió un mecanismo, un sistema de garantías para saber que las deducciones están bien aplicadas. Entonces, ahí es donde trabajamos nosotros, marcando esa diferencia de lo que es I+D y lo que es IT y a cuánto tiene derecho la empresa. Y detrás de nosotros, de esas evaluaciones, va el Ministerio con sus informes motivados vinculantes, que son vinculantes de cara a Hacienda, de cara a cualquier inspección en cuanto a la naturaleza del gasto. Y no son, bueno, es un derecho que tiene la empresa, que puede recuperar hasta 18 años atrás inversiones que haya realizado y aprovecharlo 18 años a futuro también. Y no es solamente para empresas puramente tecnológicas o de bata blanca, sino que son empresas que efectivamente hayan hecho ese esfuerzo por mejorar una tecnología o por utilizarla para otras cosas distintas que nunca se había hecho y han concentrado a lo mejor el gasto pues en 1, 2 años, 3 años y bueno, pues quieren tener ese derecho reconocido por un tercero para, pues bueno, no invertir tanto tiempo en dar explicaciones a Hacienda si alguna vez pregunta. Y ese es nuestro trabajo, dar fe de lo que ha realizado la empresa. Las I grandes y las I pequeñas. Eso es. ¿Por qué compensa certificar un proyecto innovador y un poco las garantías que nos puede ofrecer? El valor que puede aportar. Al final compensa, no siempre compensa, porque bueno, pues efectivamente a lo mejor hay empresas que han tenido muy poquito gasto y sabemos que es entretenido el recopilar datos, evidencias, documentar y preparar un poco la memoria que nosotros necesitamos para evaluar, porque es un proceso documental. Entonces, empieza a interesar cuando, pues si tenemos a lo mejor una concentración de gasto de unos 100.000 euros en un año, por ejemplo, para hacer este proceso de certificación. Es entretenido preparar el proceso, pero como la deducción conforme va siendo más grande aumentan las probabilidades de inspección, pues a partir de esa cifra más o menos te compensa más hacer el trabajo previamente y salvaguardarte pues esos 18 años a futuro de cualquier pregunta que te puedan hacer. Entonces, nosotros ahí somos muy transparentes, sabemos que llega el trabajo, con lo cual a cualquier empresa que nos llega le decimos un poco, ¿te va a interesar o no te va a interesar el meterte en harina de certificación? Muy bien, esa labor de asesoramiento, pues sin duda es importante. Juanjo, vamos un poco también al suelo, ¿no? Hablamos de fondos europeos, de ayudas, de incentivos fiscales, pero ¿cómo se puede aterrizar en realidad la gestión de todo ese retorno a la inversión? Hola, no sé si me he quedado yo o tú, Gemma. ¿Me oís? No, te oímos perfectamente. Vale. Bueno, yo creo que con esta introducción, ¿no? Y si empezara con lo que dijo Javier, ¿no? De que hay mucho dinero, poco tiempo, que hay un plan que ya veremos hasta dónde llega en base a lo que ha dicho Pedro, ¿no? Los filtros que vaya pasando, cuánto llega finalmente a nuestro tejido empresarial más importante, que es el mundo de la pyme. Y ante ese desconocimiento que también comentaba Pedro, que tiene ese tejido empresarial desde el punto de vista de lo que es el ámbito burocrático para poder acceder a este tipo de ayudas y subvenciones y el tiempo que les roba, bueno, pues yo creo que cobra todo el sentido del mundo lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, ¿no? Que es trasladar o intentar sensibilizar y un halo de optimismo de que lo que viene va a ser más sencillo y que efectivamente algo nos va a llegar, ¿no? Entonces, en GV Spain lo que hacemos, principalmente el cometido que queremos tener dentro de todo el ecosistema es facilitar toda esta gestión, ¿no? Y facilitar desde el punto de vista burocrático, desde el punto de vista de acompañamiento, pero sobre todo facilitar desde el punto de vista de, vale, y esto al final ¿en qué se traduce, no? Yo creo que no hay que volverse locos ahora mismo, las empresas no tienen que volverse locas, lo único que tienen que decidir es, oye, yo tengo un plan estratégico, tengo unas líneas de desarrollo las que quiero trabajar de aquí en adelante y me voy a centrar en abordar mis principales necesidades básicas, las que ya tenía, fruto de la evolución de los modelos de negocio, o las que se han despertado fruto de la pandemia en la que estamos viviendo. Entonces, lo primero que haría sería eso, coger y decir yo como empresa cuáles son mis necesidades, cuál es mi plan. Y cuando lo tengo identificado, con una matriz muy sencilla, cuantifico el coste, cuantifico el tiempo y el esfuerzo que me va a llevar. Y en base a eso me van a salir las 2, 3 principales cuestiones que son las que tengo que abordar desde ya. Porque hay poco tiempo, es decir, hay que prepararse ya para que cuando venga
este posible aluvión de ayudas en formato licitación o comunicaciones públicas a través de las diferentes herramientas canalizadoras, pues lo que hay que estar es preparado para coger este mini plan de negocio que elaboremos y presentarlo rápidamente, en tiempo y forma, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es, bueno, pues si yo quiero transformarme y quiero, pues no sé, digitalizar mi punto de venta físico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y empezar a generar qué proveedores, cuál es la hoja de ruta, cuánto tiempo me llevaría, esto cuánto cuesta, qué nivel de esfuerzo, qué cambios supone, porque yo creo que aquí también tenemos que abordar desde una perspectiva paralela lo que es el cambio cultural, ¿no? ¿Qué necesidad tengo yo de hacer cambios dentro de mi estructura organizativa? Y sobre todo, aunque sea un concepto muy manido, pero que yo creo que viene al caso, hay que ser muy ágiles en este sentido. O sea, que ahora mismo es momento. Lo que nos toca es identificar dentro de las 10 políticas tractoras, que espero que tengamos tiempo para hablar de ellas, cuáles de mis líneas estratégicas se encajan dentro de ellas. La administración pública, y os pongo un ejemplo, ¿no? Esto es, como bien digo, público. Por ejemplo, la Dirección de Compras de Radio Televisión Española ya está lanzando licitaciones para hacer ese ejercicio consultivo y preparar cuáles son las líneas en las que va a trabajar cuando llegue el momento de solicitar esos fondos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo lo que nos toca es, insisto, no volverse locos, coger exactamente qué es lo que yo quiero trabajar sin necesidad de replantearse nada excesivamente aspiracional y eso darle forma para poder prepararse de cara a que cuando llegue el momento de activar la petición de subvención, tenerlo todo perfectamente armado para ganar y por si acaso el first in, first out llega, pues estar ahí, en los first in. Hacer un trabajo de prospección también un poco empresarial en la línea de donde tenemos nuestras fortalezas, entiendo. Manuel, vosotros trabajáis un poco en el recorrido ese de mercado, que es lo importante al final, las ventas. ¿Cómo trabajáis con las empresas que puedan recibir fondos, que reciben financiación, para que esa inyección de incentivos se traslade y se traduzca en ventas? Que es al final lo que nos interesa a todos. ¿Tienes el sonido quitado? Ya. Muy buenos días, Gemma. Primero, muchas gracias. Un tremendo placer el estar aquí con vosotros y compartir este evento tan magnífico. Y bueno, siempre hemos visto que pues, por ejemplo, hay personas a las que les toca la lotería y tras tener esta suerte, ha sido su peor pesadilla y les ha llevado no solamente a no tener éxito, sino a arruinarse. Pues un poco con las entidades pasa un poco igual. Una vez que se han obtenido estos incentivos, estas ayudas, estas inyecciones de dinero para la empresa, realmente hay que aterrizarlo y hay que hacerlo efectivo. ¿Cómo se hace efectivo? Pues como tú decías ahora mismo, a través de la venta de los productos y servicios de la empresa. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues nosotros lo que hacemos es buscar el desarrollo de una entidad, buscando como meta alcanzar el éxito a través de la venta de sus productos y servicios. Nosotros lo que hacemos, Gemma, es que muchas veces está muy manido esos dichos de vamos a ir de la mano, acompañamos. Nosotros nos ponemos los zapatos de las entidades junto con las que trabajamos, nos ponemos su traje de trabajo e intentamos entender claramente cuál es su cola de negocio, ¿vale? Es decir, no queremos estar con, sino ser parte de, para poder comercializar esos productos. ¿Qué es lo que realmente nosotros aportamos? Pues lo que aportamos básicamente es pasión por nuestro trabajo, un equipo profesional con una amplia experiencia dentro de la labor profesional, comercial y de marketing, y sobre todo hacemos una apuesta que es totalmente negociable, que es la de trabajo, trabajo, trabajo y trabajo, porque el trabajo siempre paga. Y una vez que has tenido esos beneficios de obtener estas ayudas o estos incentivos, luego después hay que revertirlo en trabajo para poder conseguir evolucionar y para que eso sea efectivo. El tener esta serie de ayudas o estas subvenciones no es la finalidad, sino que es la base para el inicio de una actividad comercial, y mercantil y empresarial para poder conseguir evolucionar. Nosotros, nuestra primera parte del ciclo interrelacional con las empresas se divide en tres grandes patas. Uno que es auditoría, planificación e implantación. Auditoría para ver que las empresas tienen un producto mínimo viable con unas garantías más o menos sólidas de que ese producto puede funcionar dentro de determinados mercados y poder realizar una comercialización que sea efectiva. Planificación, donde lo que hacemos es crear
una estrategia comercial correcta para con el producto, enfocada a obtener éxito y principalmente basada en la filosofía y en la estrategia de la empresa para con su producto, en el cual nosotros nos inmiscuimos, y por supuesto la implantación, donde lo que hacemos es no solo dirigir el producto a determinadas entidades, que todo el mundo quiere entrar en entidades grandísimas, no voy a citar nombres, pero por todos conocidas, y lo que nosotros aportamos es el poder entrar dentro de mercados en los cuales poder introducir tu producto. También aportamos el poder realizar un desarrollo de marketing en cuanto a la creación de contenidos dentro de realización de blogs, en páginas web o realizando promoción en redes sociales, así como algo que se viene utilizando desde hace muchísimo tiempo, pero por la actual situación todavía, si cabe, tiene mayor valía para la comunicación, transacción y fidelización de tus productos, como es el telemarketing. Tenemos una experiencia muy grande y muy contrastada en mercados, pues como puede ser banca, como puede ser seguros, como puede ser teleco, etcétera, etcétera, es decir, dentro de canales B2B, sino que también abordamos, estamos abordando con muchísimo éxito mercados B2B2C, que hace que se abra el espectro, el ecosistema de la entidad para poder introducir sus productos con un mínimo éxito. En resumen, lo que hacemos es aportar nuestro know-how, que es la comercialización basada en una estructura muy profesional, para que esas ayudas que llegan sean realmente efectivas y se conviertan en incentivos realmente válidos para el crecimiento de la empresa. Pues nada, muy bien, Manuel, muchas gracias. Y vamos, Juanjo, desde tu experiencia, vamos a hablar de proyectos, de sectores concretos que se puedan y que tú crees que se pueden incluir en este tipo de ayudas para optar a ellas. Bueno, sectores yo creo que todos. Es cierto que hay grandes sectores beneficiarios de las ayudas según el plan, como es todo lo que tiene que ver con el ámbito sanitario, como comentaba Javier al principio, con el turismo, por ejemplo, también es uno de los actores principales en este plan. Pero bueno, también está el sector, la cadena logística agroalimentaria, incluso hay el mundo de la pyme ya no viene recogido como ente propio, ¿no? Porque tiene una línea de actuación. Al final hay que tener en cuenta que el plan del gobierno son 4 principales drivers que se convierten en 10 políticas tractoras, y esas 10 políticas tractoras se convierten a su vez en una serie de líneas de actuación en cada una de ellas, ¿no? Bueno, pues dentro de la 5ª política tractora, que tiene que ver con la transformación digital, hay una línea que dice es impulso a la pyme, en genérico, ¿vale? Por lo tanto, si bien hay actores principales fruto del modelo empresario o el modelo de sectores que tenemos en España y que hay que potenciar bastante, y para aprender de lo vivido en la crisis, como es el modelo sanitario, también la administración pública cuenta con mucho foco para transformar. Yo creo que cabida van a tener todos. Habrá que ver en ese funnel que se haga cuánto llega al final, pero en principio cabida van a tener todos. ¿Y qué tipo de proyectos? Bueno, pues al final todavía falta que se aterrice un poquito más todas estas líneas de actuación, que todavía quizás puedan resultar muy genéricas, pero dentro de lo que es este ámbito de la transformación y digitalización, pues temas relacionados con la ciberseguridad, con la inteligencia artificial, hay temas de capacitar a la población española en perfiles o en conocimientos digitales, que también yo creo que puede resultar muy interesante. Como os decía, hay uno que directamente está dirigido a la pyme. Entonces, yo creo que se abre un abanico bastante grande de posibilidades en términos genéricos, y ahora lo que nos falta es ir aterrizando. Es decir, temas de movilidad sostenible también están dentro del plan. El despliegue 5G, que bueno, pues esto hay que aterrizarlo para saber qué es lo que supone. El mundo del videojuego y de la producción audiovisual también va a recibir ayudas directas o van a poder participar dentro de la petición o solicitud de ayudas. Todo, insisto, creo que al final van a tener cabida todo el tipo de empresas y a mí lo que me gusta más es eso, ¿no? El punto concreto que hay dirigido al mundo pyme, porque como bien decía Pedro, pues seguramente los grandes lobbies van a optar a los grandes proyectos, pues los tremebundos proyectos de transformación, ¿no? A alto nivel, pero algo llegará a la pyme, seguro, ya veremos en qué porcentaje, y ahí es donde la pyme tiene que poner el foco, ¿no? En asociar
sus proyectos a todas estas cuestiones que hemos comentado, pero que hay una muy genérica abierta que es la transformación y el impulso de la pyme. Bueno, vamos con Javier desde la experiencia que tienes en el mundo de la administración, porque luego a veces se presentan los proyectos, pero el filtro de la administración es importante y ahí quiero que nos aportes un poco tu experiencia, pero voy a dar lectura a una pregunta o a una queja de Pablo López Cortijo, que nos ha hecho a través del chat. Dice, siempre la misma historia, ayudas, subvenciones a la pyme, pero al final nunca llegan. Nos habla concretamente del plan Refuerza de la Comunidad de Madrid, de los fondos FEDER, 6 años después no han llegado. Entonces, bueno, esa sensibilidad que tenemos que tener hacia la pyme, esa experiencia que tienes tú, Javier, desde la administración, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esos proyectos luego sean financiados? ¿Cuáles son las claves? El sonido. Perdón, que estaba silenciado. Otra vez, volviendo un poco sobre lo que hablábamos al principio, bueno, yo creo que se habla de la pyme, ¿no? Y decía antes Pedro con toda la razón. Yo creo que, bueno, en Madrid al menos, que es el dato que yo más conozco, ¿no? La pyme es el 99,5%, ¿vale? Pero ese no es el drama. El drama es que el 95% son micropymes, es decir, son empresas de 1 a 9. Ese es el verdadero drama, ¿no? Es decir, hay una falta de crecimiento. Estamos hablando de que en España la media está en torno a 4 o 6 empleados, mientras que en Alemania estamos 10, 11, ¿no? Esto no permite economías de escala, no permite, bueno, pues no permite crecimiento y no permite, y lastra de alguna manera, y hay estudios que así lo acreditan, la propia productividad de la economía, ¿no? Entonces, volviendo a lo que antes cuando hablaba de la responsabilidad de la empresa me refería que yo creo que es una corresponsabilidad de toda la sociedad en general, ¿no? Es decir, entonces, hilando un poco con la pregunta que tú me haces, Gemma, yo creo que, un poco diciendo también lo que decía Juanjo, yo creo que lo primero que tiene que ser proyectos elegibles, es decir, elegible es lo que la propia normativa europea hace, que es decir, el proyecto entra en esas políticas tractoras, entra en esos objetivos, ¿no? Y tienen que ser proyectos que de alguna manera sean viables y que estén en el propio plan estratégico de la organización. Es decir, esto no va de voy a ver, como viene dinero, voy a ver qué busco, a ver qué tengo. No. ¿Cuál es tu plan estratégico? ¿En qué pensabas invertir? Y la única cosa diferente ahora es que en vez de hacerlo tú con tus fondos propios, es posible que optes a una ayuda, ¿no? Con lo cual, yo creo que tienen que ser proyectos elegibles, tienen que adecuarse al propio plan estratégico y luego adecuarse a cada una de las convocatorias que se van a ir publicando por las diferentes administraciones, comunidad, ayuntamiento y el Estado, ¿no? Yo creo que es verdad que los PERTEs van a ser los grandes proyectos y probablemente sean acaparados por el Estado, ¿no? Por los diferentes ministerios, pero también es verdad que luego, tanto comunidad autónoma como administración local, yo creo que van a ser, esto creo, no está contrastado, ¿no? Pero creo que irán más a proyectos más pequeñitos y también decir que dentro de los PERTE lo más normal es que también sean proyectos tractores que tiren de pymes, ¿no? Es decir, que también las pymes de alguna manera van a poder participar de alguna manera de esos grandes proyectos. Estoy de acuerdo que efectivamente la pyme al final siempre es la menos beneficiada. Yo por mi experiencia recuerdo en la comunidad, ¿no? Que estábamos hablando de transformación digital y de no sé qué, y luego te ibas a un polígono industrial y decías, pero ¿qué me está usted contando si no tenemos ni fibra, ¿no? Entonces, claro, esta es la realidad, ¿no? Entonces, con esto es con lo que tenemos que jugar, porque cuando pisas la calle, esta es la verdad, ¿no? Entonces, a una micropyme, háblale de I+D, háblale de transformación digital y dice, pero ¿qué me estás contando si yo con pagar las nóminas a fin de mes tengo bastante, ¿no? O sea, no me hables de pájaros y flores, ¿no? Entonces, sí es verdad que ha habido un importante empuje, yo creo, que es el Real Decreto Ley 36, porque se han flexibilizado muchísimo los procedimientos y yo creo que hay una cosa, un poco hilando lo que decía Pedro antes, la concurrencia competitiva se ha flexibilizado, es decir, se va a ir más a la ayuda directa, ¿vale? No tanto a la concurrencia competitiva. Es decir, para una empresa, al final, como decía, se lo dan a los mejores, eso para que nos entendamos, eso es la concurrencia competitiva, ¿no? Ahora se ha flexibilizado eso de tal forma que va a tener mucho más protagonismo la ayuda directa. Es decir, si usted cumple los requisitos, tiene la ayuda, ¿vale? Entonces, yo creo que es una oportunidad en cuanto a que, pues eso, las empresas tienen que identificar esos proyectos, pero insisto, la única manera de que esos proyectos contribuyan a ese cambio de modelo que tanto se dice en cuanto a la gestión de los fondos, tiene que contribuir primero a su propio beneficio. Es decir, crece, es decir, sigue tu plan estratégico y eso contribuirá a que si todos hacemos lo mismo, pues la colectividad se verá beneficiada, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las grandes líneas, ¿no? No nos volvamos locos que porque hay dinero no nos vamos a financiar o no nos vamos a meter en proyectos que no tienen sentido, ¿no? Vete a lo que tienes en tu plan estratégico, lo que pensabas hacer de aquí al año que viene o a 2 o a 3 años, ¿no? La única diferencia es que ahora es posible que se financie, ¿no? Y, por tanto, insisto, el Real Decreto 36
aprobado en diciembre, ha flexibilizado mucho los procedimientos administrativos, bueno, pues ha incrementado los límites para la justificación mediante cuenta simplificada, por ejemplo. Es decir, ha cambiado muchas cosas que a las empresas les va a ayudar, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, que se ha hecho un impulso, o sea, se ha dado un empuje importante. ¿Suficiente? Bueno, pues no lo sé. Yo creo que, insisto, que es como decía, acabo un poco como empezaba, ¿no? Es un auténtico reto, ¿vale? Es decir, es una gran oportunidad, pero es un auténtico reto, ¿no? Y yo creo que, como decía también Juanjo, ¿no? Estos foros valen para que empecemos un poco a creérnoslo. Yo es verdad, y me pongo en el pellejo de una pyme, que es verdad que la idea que tienen contra la administración es esto. Lo primero, bueno, hay un informe de la IGAE que dice claramente que una de las peores cosas que hay en tema de subvenciones es que las distintas administraciones no están compenetradas, ¿no? Es decir, pues eso, o sea, te sacan 3 subvenciones o 3 ayudas de lo mismo las 3 administraciones y luego además suele ocurrir que por el propio procedimiento administrativo se suelen concentrar a final de año. Es decir, durante todo el año hay un procedimiento interno en el que la administración está gestionando todo el proceso de la subvención, todas las aprobaciones, etcétera, etcétera, y cuando salen a la calle salen en octubre y tienes de plazo hasta diciembre, ¿no? Entonces, bueno, en fin, esto yo creo que requiere una reflexión y, bueno, se ha intentado con ese Real Decreto un poco darle una vuelta a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, insisto, podríamos hablar horas y horas, ¿no? Pero yo creo que no sé si he contestado a tu pregunta, Gemma. Sí, no, vas aportando un poco valor porque nos dices menos concurrencia competitiva, más flexibilidad en las ayudas directas, pero no obstante, Pedro, esto es complejo, o sea, a la hora de presentar no es fácil y las empresas saben de su producto, pero a veces no de la tramitación. Entonces, desde Fundit, ¿estáis dando soporte en este ámbito? ¿Qué tipos de ayudas abarcáis? Háblanos un poco de esto porque sin duda son oportunidades, pero también oportunidades que hay que presentar bien. Sí, pues a ver, un poco, justamente yo vengo del mundo de la I+D+I, pues de David, de Ana, y justamente Fundit surge para cubrir la necesidad de esas empresas que hoy por hoy no tienen un servicio que realmente se adapte a sus necesidades. Hoy por hoy, por así decirlo, hay muchas consultoras, que es donde yo trabajaba antes, que se dedican a ayudas, pero principalmente, como es un formato en el que se ha establecido que trabajes a variable, pues entonces lo que te interesa normalmente es trabajar con proyectos grandes, porque ahí es cuando te encaja y resulta rentable trabajar a variable. Entonces lo que ya hemos hecho es, el proyecto surgió primero con la base de hacer un buscador que realmente simplificara la búsqueda de ayudas, con unos filtros a los que nos hemos acostumbrado todos los días, como si fuera Booking o Idealista. Y luego, por otro lado, pues ver un poco qué tipo de servicios necesitaba la gente para poder acceder a esas ayudas. Entonces, el tipo de ayudas en el que nos hemos especializado y en las que, bueno, por ahora estamos ayudando más, son ayudas pequeñas, son ayudas para empresas, vamos a decir, tradicionales, que no es necesario que tengan un departamento de I+D, ni es necesario que se gasten $500,000 al año, ni nada. Pues a lo mejor tenemos gente que está empezando que son 2 amigos o un restaurante que a lo mejor ha invertido 15.000 euros en el último año. Entonces, vamos a decir que nosotros lo que intentamos es cubrir ese espacio que hoy por hoy está un poco desatendido, porque mucha gente va a su asesoría, le pregunta a la asesoría y la asesoría dice, bastante tengo yo con lo mío. Y es verdad, creo que las asesorías han sufrido bastante durante esta época porque han estado entre la espada y la pared. Y entonces nosotros vamos a ayudas pequeñitas, pues oye, ayudas de contratación, ayudas de teletrabajo, conciliación, inversiones y luego, vamos a decir, ayudas que puede hacer prácticamente cualquiera, porque además enseñamos a cualquiera que lo haga porque muchas de esas ayudas se piden en 2 horas. Lo único que tienes es que necesitar es saber exactamente que cumple los criterios para ser elegible y que no la cagas en la solicitud. Pero es que en 2 horas puedes conseguir 8.000 euros, por ejemplo. O sea que no todo es dedicar 60 horas a esa subvención para, bueno, acceder a 200.000 euros. Creo que aquí hay un perfil, muchísima gente piensa más en ayudas pequeñitas. Incluso cuando hablamos de digitalización, hay muchas micropymes que piensan en hacerse una web. O sea, es que para mucha gente digitalización es hacerse una página web. Por eso hay veces que la sensación es que la administración pública o que los mensajes que se dan, en general, ni siquiera la administración pública, todos, pues no son cercanos a la realidad. Es un lenguaje que no entiende la gente. A ver, ¿qué es eso de digitalización? Y es verdad que cuando empiezas a rascar y a ese que está en el chiringuito de Cádiz y que, bueno, que tiene a 15 trabajadores y que quiere montar una web y quiere hacer a lo mejor algunos pagos por internet y no sé qué, pues es que se va a gastar 3.000 euros. Es que no se va a gastar 100.000. Con 3.000 euros a lo mejor le vale.
Y me gustaría añadir, si me dejas, un poco por seguir el hilo de que va diciendo el resto, me parece muy acertado lo que han comentado Juanjo y Javier. Creo que aquí ha habido un gran error en general con el enfoque del tema de las ayudas y es importante que la gente se centre en sus proyectos y que siempre tenga claro que el proyecto es la prioridad. La subvención o la ayuda es eso, un empujón, una ayuda, pero es importante que tú no digas en ningún lado, oye, me voy a gastar, bueno, a ver, yo pretendía gastarme 30.000, pero oye, ya que me van a dar una subvención, pongo aquí 100.000 y así ya pues me llevo mucho más dinero. No, es un error, porque en la mayor parte de los casos vas a tener que adelantar tú el dinero. Y luego vendrá el problema, por así decirlo, que es, tienes que adelantar tú esos 100.000 euros para que luego te den 30.000. Y como luego no te los den, pues ya te has metido en un marrón. Entonces es muy importante que la gente priorice sus proyectos. Y bueno, tengo más cosas que decir, pero creo que queda poco tiempo, así que me callo ya. No, interesante, porque yo lo que hay que hacer es un poco separar. Por un lado hay pequeños proyectos de cambio un poco de tu negocio y luego también proyectos transformadores de la economía que son necesarios, porque si no nuestra economía muere, nos quejamos de industrialización, nos quejamos de un sector servicios, pues yo creo que hay que apostar un poco por las dos vías, ¿no? Vamos a volver un poco con el tema del IP Box, del Patent Box. Hay una pregunta, David, también, que te la hago a la vez. La he visto y la voy a responder ahora. Vale, pues la contestas que es de Beatriz, pero también profundiza un poco más en este incentivo, que sé que no es conocido ni es utilizado. Compártenos algún caso de éxito de generar estos retornos y también comentar y agradecer lo que decías, espíritu de colaboración y generosidad. Para todos los que queráis, también desde Madrid Network se ofrece Moneyok un análisis gratuito a todas aquellas empresas que queráis saber si se lo pueden aplicar, si es vuestro caso y cuáles serían los ahorros estimados. Así que ahí Moneyok y David nos ofrecen ese servicio de asesoramiento. Gracias. Bueno, a ver, lo primero, siempre me dices, Gemma, que soy muy joven y demás. Este año hago el año 20 trabajando de mi carrera profesional, ¿vale? Y como Pedro, también estuve durante 10 años en una consultora de innovación, ¿no? Antes he citado los incentivos, deducciones, bonificaciones, ayudas que estáis comentando y nosotros también podemos llegar a prestarlo, pero a mí lo que me cautivó del proyecto y lo que os voy a comentar es el incentivo del IP Box. Voy a dar unos datos que yo soy un tío financiero y analítico y me parece que los datos sobre todo son irrefutables y son muy objetivos, ¿no? Con datos de 2017 de la agencia tributaria, los últimos datos publicados, empresas que pagaron impuestos de sociedades en España, ¿vale? Y que por ende podían aplicarse el IP Box, se lo aplicaron 256 empresas. Esto es el 0,015% del total. No digo que todas las empresas que pagan impuestos de sociedades se lo pueden aplicar, pero el 0,015% del total. Desde luego hay mucho recorrido, ¿vale? Entonces, básicamente lo más importante es, este es un incentivo que viene implementado en la OCDE en los países miembros. Esto es un punto importante que quiero dejar claro, y no voy a hablar de política ni mucho menos, pero no depende del gobierno nacional de turno, sea del color que fuere, sino que lo implementan los países miembros a instancias de la OCDE. Esto, desde mi punto de vista, genera una certidumbre, porque hemos vivido en el pasado, y seguro que Pedro lo conoce, Ana y demás, algunos incentivos que se han visto derogados parcialmente o totalmente. Yo recuerdo en el 2012 que por un problema de caja en la seguridad social, pues las bonificaciones al personal investigador se derogaron, ¿vale? No quiero asustar a la gente que se lo esté aplicando, pero a mí creo que tenemos un problema de caja ahora mismo en España. Creo que es un problema bastante serio, ¿no? Entonces, este incentivo lo implementa la OCDE en todos los países miembros, ¿vale? En todos los países europeos grandes está presente, excepto en Alemania, que sabéis que en Alemania, por ejemplo, desde este año es la primera vez que existen las deducciones fiscales. Hay un espíritu, es como Japón, ¿no? Que no hay deducciones fiscales porque el emprendedor lo hace de motu propio y no hay que generar ese retorno, es un tema cultural. Bueno, pues está presente en Portugal, en Italia, en Reino Unido, en Bélgica, en Luxemburgo, en Polonia, en Francia y en España, ¿vale? Es el incentivo más potente que hay a nivel de ahorro fiscal, es un 60% de la reducción de la base imponible, ¿vale? Y es compatible con todos los existentes, ¿ok? Entonces, la pregunta que ha hecho una persona, creo que se llama Beatriz, ¿lo pueden aplicar a empresas que no paguen impuestos de sociedades? La respuesta es sí. ¿Qué ocurre? Que no existe un proceso de monetización como existen otros incentivos, que son las deducciones, para poder beneficiarte de este incentivo. Con lo cual, si no pagas impuestos de sociedades, lo puedes aplicar, pero en realidad lo mantienes
esos 18 años que ha comentado Ana, que puedes aplicarte después el incentivo. Es decir, si no pagas impuestos a sociedades, no puedes dejar de pagar impuestos a sociedades o reducirte, porque por definición, ¿vale? Y no puedes monetizarlo, que significa un ingreso, un abono en caja, con un proceso que existe en otro incentivo a la deducción, y se mantiene, como por así decirlo, en un término de agricultura en barbecho, ¿no? Durante 18 años, ¿ok? Pero sí que lo pueden aplicar. Entonces, yo me he encontrado con empresas pymes, y voy a ese foco, ¿vale?, que he conocido en Madrid Network, en eventos, que ni siquiera conocían ningún incentivo, habían pedido ayudas y podían aplicarse la IP Box, y hemos aplicado las deducciones y luego la IP Box cuando he empezado a generar ingresos, ¿vale? Ok, entonces, ¿qué empresas se lo pueden aplicar? Pues las empresas que tengan una patente o un modelo de utilidad o un software avanzado, que es el cambio normativo importante que se introdujo en 2018 en España, pueden ser susceptibles de aplicarlo, ¿ok? Hasta ese momento solo se lo podían aplicar las empresas que tenían patente o modelo de utilidad. Y desgraciadamente, como hemos hablado todos aquí, pues el tejido productivo es el que es. Son pymes asociadas al sector servicio, sector hostelería, y vemos cómo lo estamos sufriendo en España. Todo lo que está pasando en la pandemia, más que otros países de nuestro entorno, por el tejido industrial, ¿vale? Entonces, este tejido no se cambia ni en 1 ni en 2 días, ni en 2 años, ¿vale? Y este incentivo con el software avanzado, pues empresas que desarrollen un software de machine learning, de inteligencia artificial, de blockchain, de modelos predictivos, pueden ser susceptibles de aplicar el incentivo, ¿ok? Entonces, por citar un caso o 2 casos de éxito rápido y ceder la palabra, pues mira, una empresa industrial que tiene un RP inteligente que lo que hace es parametriza los insumos de sus pedidos para tener un control de almacén, lo que inventó Zara del just in time, ¿no? De optimizar el stock, ¿vale? Pues introdujo un software avanzado, ¿vale?, que lo utiliza con sus clientes, etcétera, y eso se aplicó el incentivo IP Box, además de las deducciones, además de tener ayudas, etcétera, etcétera, ¿vale? O luego, por ejemplo, pues una empresa de alimentación, ¿vale?, que tiene patentes, no software, patentes, y que ha patentado pues mezcla de sus productos, ¿no? Porque hay patentes de todo, ¿eh? Yo me quedé alucinado que hay una patente hasta la tortilla de patata cuando fui a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Es que hay de todo patente. Pues se patentó una mezcla de sus productos en función de su proceso productivo, de cómo metía los ingredientes, etcétera, y eso pudo aplicarse el Patent Box, en este caso derivado de las patentes, con un ahorro muy importante, ¿vale? Entonces, el mensaje sería: una empresa que tenga una patente o modelo de utilidad, o que tenga un software avanzado, entendido como algo disruptivo, de inteligencia artificial, de modelo predictivo, de blockchain, pues les animo a que analicen si son factibles. Y por recalcarlo, sobre todo, le interesa muchísimo a la gente que paga impuestos a sociedades, porque es una reducción del 60%. El micrófono, Gemma. Sí. Muy interesante, David. Vamos, y además tenéis ahí ese diagnóstico gratuito que nos ofrecen, que es interesante. Ana, David hablaba del IP Box. Para esto no existe aún certificación, porque como blindaje fiscal, por lo novedoso que es, pero para otros tipos de incentivos, ¿qué tipos de utilidades tienen? Antes hablamos también un poco de la certificación, que no sea ese defenderse, ¿no?, de la posible inspección de Hacienda. Total, pues yo me centraría en 2 fundamentales. La primera la ha comentado David, es la monetización, es decir, muchas veces se habla de deducciones fiscales y las empresas que no pagan impuestos pues desconectan y ya no escuchan más, pero sí que es posible, si no estás pagando impuestos o si tienes resultado cero, tener un retorno. La base es la misma, el derecho que se tiene a la deducción por un proyecto de I+D o un proyecto de IT, y lo que haces en ese caso es certificarlo, mantenerte cumpliendo 3 características, que bueno, no voy a entrar en detalle por no quitar tiempo a los compañeros, y si cumples esas características, si tienes un proyecto de I+D o de IT, puedes solicitar que te ingresen en tu cuenta el derecho de deducción. Es decir, en vez de dejar de pagar impuestos por razón de X, pues ese X te lo ingresan en cuenta. Con una quita, eso sí, porque es dinero de todos, que te ingresan en tu cuenta, pues tiene una quita del 20%, pero bueno, es muy interesante para empresas, sobre todo de nueva creación, que hacen el esfuerzo y el desarrollo y la inversión y la dedicación los primeros años, pero todavía no han pasado al punto de comercialización y no tienen todavía ese retorno, por lo cual no pagan impuestos. Entonces, ese esfuerzo se reconoce, se certifica y luego se solicita la monetización para tener esa liquidez, ese derecho de liquidez. Y basado en el mismo derecho a los proyectos de I+D y IT, tenemos también
la posibilidad de arrimar inversión privada. Es decir, si no me llegan las ayudas o no sé cómo presentarlas, o si no me llega bueno, pues un fondo europeo o cualquier otro tipo de inversión, tengo un proyecto novedoso, tampoco tengo recursos propios con los que poder abordarlo, puedo intentar acercar inversores, puedo mandar mi proyecto a certificación, que me lo cataloguen de I+D o de IT, y en ese sentido, pues poder decirle a un inversor, mediante una agrupación de interés económico, que va a tener ese derecho de deducción. Normalmente se agrupa una empresa tecnológica con una empresa inversora y por el principio de transparencia, pues una tendrá el derecho, finalmente, resumiéndolo mucho, es un proceso complicado, una se puede quedar con la propiedad industrial del proyecto y la otra se queda con el derecho a deducción. Entonces, bueno, pues eso es lo que se viene llamando el mecenazgo tecnológico y que tiene garantía también a través de la certificación del proyecto, que te lo catalogue de I+D o de IT y tengas ya la cifra exacta de lo que se puede deducir la empresa inversora. Y bueno, pues para la empresa tecnológica y que necesite recursos, pues son otras dos vías que pueden optar a ellas, que pueden ser clave para la financiación. Ana, una cosa solo. Ana, yo creo que el sello PYME Innovadora es un enganche genial para que alguien se anime a certificar. Sí, realmente también es no quería extenderme demasiado, pero sí que a través de la certificación del proyecto tienes opción ya de solicitar, es un proceso gratuito, simplemente tienes que presentar una documentación, como dice Pedro, en 2 horas lo tienes resuelto y si has certificado un proyecto puedes hacer ese trámite y conseguir el sello de PYME Innovadora con todas las ventajas que lleva a posteriori. Pues gracias, Ana. Vamos a ir, no queremos extendernos mucho más de 1 hora. Te voy a dar una última intervención a Manuel y luego hacer una pregunta aquí, que aunque estáis ahí haciendo comentarios, pero que es interesante sobre la presentación para los fondos europeos. Manuel, el tema de comercialización, al final es una de las áreas estratégicas cuando tenemos un producto, pero eso significa también invertir dinero. ¿Por qué una empresa de tamaño medio que espera sentarse en el mercado tendría que confiar en externalizar este proceso, que es un poco lo que hacéis vosotros para mejorar resultados? Pues bueno, un poco a colación de lo que comentaba al principio Pedro, nosotros nuestra dedicación lo que nosotros donde más aportamos es en empresas que no son empresas de un volumen, una estructura muy muy grande, sino que nosotros nos movemos dentro de un ecosistema startupero con startups que están comenzando y que quieren también evolucionar, tienen unos productos interesantes dentro del sector tecnológico y que quieren evolucionar, ya puede ser a través de, como comentaba hace un momento David, a través de estas ayudas IPBox o a través de las subvenciones que se pueden obtener siendo pymes, siendo pequepymes. Nosotros, ¿cuál es la diferencia? Que con lo que tú puedes aportar para tener un recurso, comercial propio, nosotros lo que te aportamos es una estructura de comerciales, profesionales, con un nivel relacional muy, 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 muy alto, en el cual lo que tú vas a obtener es un rol y un beneficio muy rápido a la inversión que tú estés haciendo en cuanto a la comercialización de tus productos. Lo hacemos de una manera muy, muy ordenada, con muchísima comunicación, con muchísimo vínculo con la entidad, entrando dentro de la entidad, sintiéndonos parte de la entidad, y esto hace que pueda evolucionar de una manera muchísimo más rápida. En la actualidad no solamente abordamos proyectos a nivel nacional, pues proyectos como te puedo decir, por ejemplo, entidades con las que estamos trabajando en la actualidad, con las que estamos inmiscuidos dentro de su organigrama, pues, por ejemplo, Tile Software, que es una entidad, es una scale-up de altísimo nivel, de primerísimo nivel, que se dedica a la automatización de procesos de datos impulsados por inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural, sino que también abordamos proyectos de entidades internacionales, ya sea del mundo LATAM o incluso de Europa, que se están asentando y están implementando sus productos aquí en España, como por ejemplo entidades que están asentando un producto que es una plataforma de interrelacional de pequeños influencers con pequeñas marcas, ¿vale? Para buscar más evolución dentro del mercado. Esta entidad es Brand Armies, es decir, que buscamos entrar dentro de un ecosistema de empresas con un perfil
pequeño de startups y que quieren evolucionar y que nosotros vamos a evolucionar junto con ellas y poder hacer que estas ayudas, estas subvenciones que obtienen sean lo más efectivas posible en el menor plazo posible. Gracias. Voy a lanzar una pregunta, no sé si Javier, una pregunta interesante, porque es que estamos hablando de PERTES, de manifestaciones de interés, toda esta serie de cosas, pero nos dice Álvaro, con relación a la posibilidad de obtener ayudas a través de los fondos Next Generation, ¿qué efecto tiene presentar la correspondiente expresión de interés antes del 26 de febrero o interesa esperar y presentar cuando la convocatoria esté abierta con un proyecto más detallado? No sé, Javier, si quieres contestar, ¿alguno de vosotros? Javier. Bueno, como saben los PERTES, se va a abrir un registro de entidades interesadas en los PERTES, según establece el Real Decreto 36, y desde que el registro está abierto se pueden presentar entidades interesadas, ¿no? Luego serán los propios ministerios los que presentarán los correspondientes PERTES, que como dice el Real Decreto tendrá que aprobarlos el Consejo de Ministros. O sea, que yo no, o sea, en cuanto se pueda, vamos, no veo motivo para esperar, ¿no? Ninguno. O sea, no sé si alguno más queréis, aconsejas que se presenten. Cuanto antes, en cuanto esté claro, vamos. Pero no sé si queréis aportar alguna cosa más. Pero bueno, creo que con esto ya está matizado. Vamos a ir despidiendo, hemos ido dando paso a preguntas ya que nos han hecho y habéis contestado a través del chat. Y vamos a ir despidiendo. Me gustaría, bueno, pues que resumierais, se han escuchado aquí cosas interesantes, pero que resumierais ahí en vuestra despedida un poco con una frase, un poco la jornada de hoy, hacia dónde tienen que tender las empresas o qué es lo que vosotros recomendaríais. Ana. Perdón, que no sabía que era la primera. He presentado la última, ahora es la primera. Sí. Bueno, pues yo le recomendaría que fuesen, según van metiendo esfuerzos y teniendo ideas, que vayan apuntando todo, porque si no es para solicitar una subvención, será para solicitar una deducción, y lo que le falta siempre a la gente es decir, oye, pues esto lo hice y ya no me acuerdo dónde lo he guardado, ¿no? O cómo lo hice, o bueno, pues que lo documenten todo, que les servirá, si no le sirve para otra cosa, le servirá para aprender, pero si no para una subvención, para solicitar una nueva ayuda, para plantear un nuevo proyecto y para no volver a equivocarse en lo que se pudieran haber equivocado. Y que pregunten, que siempre hay gente que estamos dispuestos a ayudar. Juanjo. Pues yo me quiero quedar con la sensación de optimismo que queremos trasladar. Una situación como la que estamos ahora mismo no la hemos vivido nunca. Y no sé nunca sé cómo es el refrán, si no hay mal que por bien no venga o bien que por mal no venga, no lo sé. Pero lo que venimos de unos precedentes, que es una crisis considerable a nivel mundial, tanto de salud, económica y social, a muchos niveles, que queremos entender, o nosotros queremos entender que lo que viene ahora es a ver, esto de la transformación es mucho más sencillo de lo que parece. No hay que asustarse y esto de acceder a las subvenciones y a los fondos con tanta gente que hay ahora mismo aquí en este panel pudiendo ayudar cada vez va a ser más sencillo. Y yo creo que lo que hay que hacer es tener perfectamente claro que no hay que volverse locos, que hay que identificar qué cuestiones pueden formar parte de este plan, estar permanentemente informado, que yo creo que es importante, y confiar en que todo esto va a llegar de una forma, ya lo decía Javier al principio, de una forma mucho más rápida que en anteriores ocasiones, pero porque yo creo que lleva el apellido COVID de alguna forma ahí oculta, ¿no? Yo creo que es una forma de que Europa va a inyectar dinero a los países y a lo mejor lo que estamos dando formas a la justificación o al porqué de cómo va a llegar ese dinero. Pedro. El sonido. El sonido, Pedro. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Juanjo. Creo que, o sea, hay que ser optimista, o sea, hay que intentar ver, o sea, bueno, un poco el resumen que hago es que yo creo que mente fría, que mantengamos la cabeza calmada en lo que nos quedan todavía de meses negros y que empecemos a pensar exactamente en cómo una vez que hayamos, ¿no?, como superado un poco el chaparrón, que yo creo que mentalmente todos estamos saturados de esta situación, bueno, que pensemos qué vamos a hacer después, que tengamos claro el plan, que echemos unas cuentas y que sí que tengamos un poco claro, pues, oye, cómo son los números, cómo están las cosas y que cada uno piense exactamente, pues, cómo va a enfocar su negocio, cómo va a ser capaz de hacerlo rentable y si luego te cae una ayuda o puedes aprovechar algo, genial, pero lo importante es tu proyecto. Manuel.
Sí, bueno, pues lo primero agradeceros a Moniovac, a Madrid Network, la coorganización de este magnífico evento, a todos los mis compañeros contertulios, estupendos profesionales y que han comunicado de una manera tan excelente este asunto de las subvenciones y las ayudas, y decir que, bueno, que las subvenciones y las ayudas no es la finalidad para ninguna entidad, sino que es el inicio, que es la base para poder realizar ese desarrollo que comentaba ahora mismo Pedro, y que, bueno, que hay entidades que estamos dispuestas a poner toda nuestra profesionalidad, toda nuestra pasión y toda nuestra ayuda para poder intentar salir de esta situación que comentaban antes ahora mismo Juanjo y Pedro, que es completamente difícil, pero que tenemos que ponernos esa sonrisa en la cara, toda la positividad, todas las ganas de trabajo, y que juntos vamos a poder salir de esto de una manera muy, muy exitosa. Javier. Gracias, Gemma. Bueno, pues en primer lugar, por supuesto, un auténtico placer, ¿no?, haber participado y haber podido ayudar o trasladar un poco los mensajes y aclarar algunas inquietudes que surgen, ¿no? Seguro. Yo me quedaría con dos mensajes, ¿no? Primero, un mensaje clarísimo para la Administración, y es que esto no se puede hacer sin pymes. Es decir, yo espero que en todas las convocatorias que se vayan publicando por comunidades, ayuntamientos, se tenga en cuenta a la pyme, bajen los umbrales, etcétera, etcétera, ¿vale? Y segundo, de cara a las ayudas, lo que se ha dicho, ¿no? Es decir, que vayamos, o sea, que nos olvidemos de la ayuda y que vayamos a hacer cosas que teníamos pensado hacer o que creamos interesantes hacer, ¿no? Y luego ya vendrá la ayuda, ¿no? Y en este caso, bueno, aquí hay un elenco magnífico de gente que puede ayudar en esto, ¿no? Hay un montón de profesionales que pueden ayudar en esto, y yo creo que, igual que se ha hecho en otras ocasiones, entiendo que así se hará también, incluso habrá una parte que será financiable como gasto de consultoría, ¿no? Es decir, que las empresas, como decía antes Manuel, ¿no?, que no se acompañe, sino que me pongo en sus botas y voy contigo, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte, entiendo que muchas de las ayudas o buena parte de las ayudas deberían contemplar ese gasto adicional de consultoría, como ya se hace en muchas ayudas que se publican, ¿no? Con lo cual, bueno, pues igual empiezo como termino como empiezo, ¿no? Yo creo que es una oportunidad buenísima y un reto. Y creo que el mensaje para la pyme es: hay que perder ese miedo, porque vamos a confiar todos en que esta vez sea distinto, ¿no? David. Bueno, pues lo primero, gracias. Yo he hecho varios eventos y no por haceros la pelota, pero creo que para mí ha sido uno de los más interesantes como ponente. Ha sido muy, 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 muy chulo. Como el evento se llama Claves para rentabilizar, ¿no?, tu proyecto empresarial, yo lo que animo a las empresas es que analicen su caso concreto, ¿no?, que se apoyen en expertos, porque no es lo mismo una empresa que tenga problemas financieros y que a lo mejor necesite pagar menos mes a mes y que en su cash flow sea más interesante, que una empresa que sea más solvente y que pueda esperar hasta el 25 de julio que paga el impuesto de sociedades a deducirse una deducción, ¿no? Entonces, hay que jugar con el plan estratégico de cada compañía, qué incentivo es, y jugar con la compatibilización de los mismos, porque algunos no son compatibles, otros sí, con lo cual apoyarse en gente experta es importante para maximizar ese ahorro fiscal y ayudar y soportar ese crecimiento y en el retorno a la inversión, en I+D, ¿no? O sea que animo a hacer ese juego para compatibilizar y maximizar. Pues muchas gracias. Hemos conocido no solamente información, sino compañeros de viaje. Todos están a vuestra disposición para ofreceros información. Y no olvidéis, la semana que viene tenemos un gran eventazo, que es sobre tecnologías que ayudan a cambiar el mundo en este ciclo, y hablaremos de 5G. Tendremos en la mesa, por supuesto, a Moneyoc, Spake Startup, Ametic, Everis, Cluster TIC de Galicia, Madrid Fintech, Foro Ecofin, así que os animo a todos a presentaros. Y me quedo con las palabras de Javier: esto no se puede hacer sin pymes. Es como aquella película de No sin mi hija. Pues adelante y vamos todos a ayudar para que las pymes españolas y para que la economía española tire para adelante. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene con 5G. Buena mañana a todos. Gracias.